¿Qué es la Inmaculada Concepción? La Inmaculada Concepción de María constituye para los católicos una buena noticia, porque da esperanza en la liberación del pecado traída por la redención de Cristo en la cruz. Durante los siglos, a pesar de las dificultades en la definición del dogma, el pueblo católico ha creído y defendido intensamente esta verdad. La fuente es es.aletheia.org. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1792-1878, proclamaba con la bula Ineffabilis Deus el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es decir, que la Virgen María había sido preservada por Dios desde el mismo instante de su concepción, por los méritos de la redención de Cristo, del pecado original que todos los hombres tienen por la transgresión de Adán, para prepararse la más perfecta madre para su Hijo. El misterio de la Inmaculada Concepción es fuente de luz interior, de esperanza y de consuelo. Lo afirmó Benedicto XVI durante la oración del rezo del Ángelus el día de la Inmaculada del año 2010. Pureza inspiradora. Sobre la pureza de María, Benedicto XVI decía el 8 de diciembre de 2009, María Inmaculada nos ayuda a redescubrir y defender la profundidad de las personas, pues en ella se da una perfecta transparencia del alma en el cuerpo. Es la pureza en persona, en el sentido de que espíritu, alma y cuerpo son en ella plenamente coherentes entre sí y con la voluntad de Dios. El Papa anima a dirigirse a la Inmaculada con la alegría de ser sus hijos. Cada vez que experimentamos nuestra fragilidad y la sugestión el mal, podemos dirigirnos a ella, y nuestro corazón recibe luz y consuelo. La historia de la fe en la Inmaculada Concepción. En el caso de la Inmaculada Concepción, el sentir del pueblo fiel ha ido por delante de la formulación del dogma, ya desde los primeros siglos. En la Edad Media, la controversia llegó a extremos épicos. Por ejemplo, la defensa de la fiesta empujó a los monjes ingleses en el siglo XI a resistir a los normandos invasores. Y en las universidades del continente, profesores y alumnos se juramentaban con pactos de sangre en defensa de la Inmaculada. Son numerosas las leyendas medievales de apariciones y visiones angélicas en este sentido. Inspirando a artistas. Existe un gran patrimonio artístico y cultural sobre la Inmaculada, especialmente en los países hispanos, en el sur de Italia y en Estados Unidos. Son obras de arte que muestran cuán profundamente repercute en la vida cristiana la preservación de María del pecado original desde su concepción. Muchos santos han hablado con ternura de la Inmaculada. Uno de ellos fue, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe, quien afirmó: el Espíritu Santo mora en ella, vive en ella, y esto desde el primer instante de su existencia, siempre y para la eternidad. Tradición obligada. Es tradicional que cada 8 de diciembre, el Papa se dirija a la Plaza de España de Roma para homenajear a la imagen de la Virgen Inmaculada. En María resplandece la santidad de la Iglesia que Dios quiere para todos sus hijos. En ella, la Iglesia ha llegado ya a la perfección, por eso acude a ella como modelo perenne, en palabras de la carta encíclica de Juan Pablo II Redemptoris Mater, en quien se realiza ya la esperanza escatológica de la vida futura. Referencias. Intervención de Benedicto XVI con motivo del Ángelus del 8 de diciembre de 2010. Mensaje de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en el fiel aniversario de la definición del dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Entrevista al Padre José Rodríguez Carballo en Radio Vaticano. Homenaje de Benedicto XVI a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 2009. 2. Con la definición papal del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María culminó un largo camino de discernimiento teológico y doctrinal de la Iglesia que duró varios siglos. La decisión de Pío IX constituyó el culmen de una larga tradición de devoción por María Inmaculada. Desde los primeros siglos del cristianismo, y sobre todo en Oriente, la Iglesia ha celebrado la pureza de María. Los padres de la Iglesia la definían la Panaya, es decir, la toda santa, santificada por el Espíritu Santo, lirio purísimo, inmaculada, sin pecado. En Occidente, la tradición eclesial mantuvo siempre la doctrina de la Inmaculada Concepción, pero la evolución del dogma se vinculó al discernimiento teológico sobre la cuestión del pecado original. Las dificultades se planteaban en dos sentidos. En primer lugar, si María era una excepción, no habría necesitado ser redimida, con lo que la redención no podía considerarse universal, contradiciendo a San Pablo. El segundo problema lo planteaba el momento en el que María había quedado exenta del pecado, si antes o inmediatamente después de su concepción, pues no existía acuerdo en el modo en que se transmitía el pecado original. La verdadera controversia comenzó en Europa en el siglo XII, con el surgimiento de las universidades y de la escolástica. Debate teológico. El teólogo Anselmo de Canterbury elaboró entonces el concepto de preredención, sosteniendo que a la Virgen le había sido aplicada la redención antes de su nacimiento. El franciscano Juan Duns, 1265-1308, llamado Scoto por ser originario de Escocia, fue el autor de la máxima potuit, de quid, fecit. Dios podía preservar a María, convenía,
por tanto lo hizo. Por tanto, la Inmaculada Concepción no era una excepción a la redención de Cristo, sino su más perfecta y eficaz acción salvífica. La controversia, con todo, prosiguió y en 1439 la disputa fue llevada ante el Concilio de Basilea. Un paso importante. Tras 2 años de discusiones, los obispos declararon a la Inmaculada Concepción una doctrina piadosa conforme al culto católico, a la fe católica, al derecho racional y a la Sagrada Escritura. Y establecieron que desde ese momento no se permitiría predicar o declarar algo opuesto. Sin embargo, al no tratarse de un concilio ecuménico, no se pudo pronunciar con la máxima autoridad. En 1476, con el Papa Sixto IV, la fiesta de la Concepción de María fue introducida en el calendario romano. Desde el siglo XVI, las grandes universidades se convirtieron en baluartes de defensa del dogma. Defensores de la Inmaculada. Quien no jurase hacer lo que estuviese en su mano para defender la Inmaculada Concepción, no podía ser admitido como miembro en muchas universidades, como las de Bolonia, Nápoles, París, Colonia, Viena, Coimbra, Lovaina, Salamanca, Sevilla, Valencia, y antes de la Reforma, Oxford y Cambridge. También hubo órdenes religiosas dedicadas a su defensa, como los frailes menores, quienes en 1621 la eligieron como patrona, comprometiéndose a difundir la doctrina en público y en privado. A nivel de países, España tuvo un papel fundamental en la defensa del dogma. El 8 de diciembre de 1661, el Papa Alejandro VII promulgó la Constitución Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, declarando que la inmunidad de María respecto al pecado original desde el primer momento de la creación de su alma y de su infusión en el cuerpo eran objeto de fe. También lo recogen los catecismos de Pedro Canisio, siglo XVI, Roberto Bellarmino, siglo XVII, y Jacques Beny-Nebot, siglo XVIII. En Francia, en 1830, Catalina Laboure, 1806-1876, recibió una aparición de la Virgen, quien le confió la tarea de difundir en todo el mundo la medalla milagrosa, con la imagen de María y con la inscripción concebida sin pecado. La devoción que suscitó fue tan grande entre los fieles, que muchos obispos pidieron al Papa Gregorio XVI la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Y las peticiones continuaron con su sucesor Pío IX, el cual instituyó una congregación especial de cardenales y miembros del clero secular y irregular para que examinase cuidadosamente todo lo relativo a la Inmaculada. Todos de acuerdo en el dogma. El Papa envió también a todos los obispos católicos la encíclica Ubi Primum de 1849, para que comunicasen qué devoción animaba a sus diocesanos hacia la Inmaculada Concepción de la Virgen, y sobre todo lo que los propios obispos opinaban al respecto. En la Ineffabilis Deus, art. 17. Pío IX confesó el consuelo que sintió al recibir las respuestas de los obispos. Estas, con una increíble complacencia, alegría y fervor, reafirmaron la piedad hacia la Inmaculada Concepción. Y no solo eso, sino que también todos a una, 546 sobre 603 obispos que habían respondido, ardientemente pidieron la definición del dogma con un supremo y autoritativo fallo. Al mismo tiempo, también los miembros de la congregación especial habían pedido con insistencia al Papa dicha definición, así como un consistorio de cardenales. Por ello afirmó y definió que ha sido revelada por Dios, y de consiguiente, que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. La doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, art. 18. Virgen católica. 4 años después de la proclamación del dogma, en 1858, la Virgen se apareció en Lourdes, Francia, a la joven Bernadette Soubirous, diciendo: «Yo soy la Inmaculada Concepción», significativa confirmación de la proclamación de Pío IX. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda en N. 488 que Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Y que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. 490, desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. 508. Referencias. Bula de Pío IX Ineffabilis Deus. Encíclica de Pío IX Ubi Primum II, 1849, Enciclopedia Católica, la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada transformó a la Iglesia. Entrevista al periodista y escritor Vincenzo Sansonetti. Interesante, ¿verdad? Esperamos que la información te haya sido de utilidad. Te invitamos a que te suscribas a este canal. Dale me gusta, toca la campanita, y comparte.